Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidos al podcast de La Vida y el Dinero. Un podcast donde hablamos sobre distintas formas de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con los sueños y objetivos personales que tengamos. Donde hablamos sobre tips, historias, traemos invitados, algunos consejos, todo con el propósito de lograr ser cada día un poco más felices. Y en este episodio número 22 les quiero hablar un poco de una experiencia personal. Justo la semana pasada estuve de vacaciones visitando un pariente por la tierra de Mercedes, que es una ciudad que se encuentra a unos 700 kilómetros de Buenos Aires, para el norte, en la provincia de Corrientes, y que donde vive justamente esta persona está en un lugar más alejado de esa ciudad, que si bien la ciudad está en el medio del campo, dentro de lo que se podría decir, comparado claramente con lo que es Capital Federal y alrededores, donde vivo yo. Y dentro de esa misma ciudad ella vive alejada de eso, entonces es un poco aún más campo. Claramente hay todavía más para poder catalogar como campo, pero estuve un par de días visitando y descubriendo un poco de todas las cosas, aprendiendo nuevas cosas también. Aprendí a andar en moto, algo que no sabía y que aproveché para hacer. Y por eso, en base a estos días y algunas cosas que fuimos hablando a través de las historias durante este tiempo que estuve por ahí, les quería contar algún par de contras y beneficios que veo con respecto a la vida en el campo, en alguna ciudad aislada de todo lo que es el tumulto y el bullicio de una ciudad, más para lo que vivimos tal vez en ciudades capitales. Entonces me pareció copado, en base a esta experiencia, contar un poco de los pros y contras, y que cada uno pueda sacar su conclusión y ver qué es lo que le gusta más, si es algo que le gustaría hacer en algún momento, de irse a vivir a una ciudad más alejada de lo que son las tierras muy transitadas de capital o alrededores, y analizar cuáles son los beneficios, las ventajas o las desventajas de poder hacer esta mudanza, este traslado, este nuevo estilo de vida. Por eso vamos a hablar sobre unos 9 pros y unas 9 contras. Y quiero arrancar con lo negativo para dejar al final claramente lo positivo. Y dentro de las cosas negativas, lo primero que quiero resaltar es el hecho de la lejanía de todo. Uno suele estar muy alejado al momento de ir al campo de muchísimas cosas, de algún gran hipermercado, ni hablar de shopping, tal vez de salud. A veces hay solo salitas, y para ir a un hospital hay que ir a una ciudad más concurrida. Si bien muchas cosas de entretenimiento, también hay que trasladarse. E incluso dentro de la misma ciudad, al vivir en zonas tan alejadas, a veces hay que transitar 10-20 cuadras para ir a un kiosco o alguna despensa a poder comprar algún artículo. Entonces está bueno eso, tener en cuenta de que las distancias son muy diferentes y que no está todo tan cerca como es por las tierras más transitadas y más pobladas. Por otro lado, de las contras, el tema de los insectos. Claramente, al haber más verde y más pasto, más tierra, más naturaleza, también hay más insectos. Y tal vez alguno no se lleve tan bien con los insectos. En mi caso no son mis favoritos. Tampoco es que le tengo gran temor, pero es algo a tener en cuenta. Más si sos una persona que tal vez no se lleva muy bien con los insectos, sabe que es probable que haya muchos si te vas a vivir al medio del campo. Otro ítem es el acceso
a cosas, productos, servicios. De hecho, muchas veces el servicio de internet, por ejemplo, puede que no llegue, o si llegue es alguna empresa que hay solo servicio satelital, por ende no hay fibra óptica, banda ancha, como tal vez hay en otras ciudades, y la calidad de ese servicio sea aún menor, o que te tarde mucho en poder hacer la conexión de agua o de luz, o que de hecho ni llegue el gas. De hecho, donde estamos nosotros no llega el gas, solo se manejan por garrafa. Entonces es importante saber también que está esa posibilidad, y que si nos vamos a vivir a algún lado está bueno averiguar eso a la hora de poder mudarse y ver qué tan esencial es para nosotros tener o no ese servicio, y saber que hay muchas cosas que tal vez no las vamos a tener al alcance de la mano como si viviéramos en otro lado. Otro de los ítems a la hora de elegir mudarse y tener una vida más al natural es el hecho de separarse de los afectos. Sabemos que si nos criamos en una ciudad, normalmente tendremos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos en esa ciudad, y que si nos mudamos, y ahí igual va más allá de si es al campo o si es a otra ciudad o a otro país o donde sea, nos vamos a alejar de nuestros afectos, y es importante también tenerlo en cuenta a la hora de hacer esa mudanza. También pasa que en muchas ciudades de pocos habitantes o pueblos no llega a haber muchas propuestas de trabajo. De hecho, el trabajo es muy escaso, no hay tantas oportunidades laborales como las puede haber en otro lado, con mayor oferta y claramente también mayor demanda. Entonces, saber que las oportunidades de trabajo son tal vez más acotadas y más puntuales. Claramente hay mucha gente donde estamos nosotros que trabaja o en arroceras o en chacras, y que está bueno el saber para dónde va a ir nuestro rumbo laboral al momento de mudarnos. Es algo que vale la pena. También entender que si uno está en el medio del campo, va a tener mucho más polvo, más tierra en el ambiente, y que muchas veces igual no hace falta ir muy al campo. De hecho, cerca de casa hay muchas cuadras que no están asfaltadas ni nada, y que eso claramente genera mucha polvo, mucha tierra y demás. Pero si a eso le sumamos que alrededor de tu cuadra tenés descampados 4 manzanas de 6 que tenés a la redonda, y que no hay ninguna casa por la zona, y todo eso claramente genera aún más tierra, más polvo, y que puede traer complicaciones tal vez si tenés problemas de salud o problemas de respiración, y que es algo a tener muy en cuenta. También, acorde a esto, tenemos que tener en cuenta que los caminos, al ser caminos de tierra o caminos de ripio, no son muy cómodos a la hora de andar en auto o en cualquier vehículo, y de hecho se suelen estropear más fácil a la hora de si estamos manejando constantemente en algún camino de ripio. El vehículo se estropea más fácil, y hay que tenerlo en cuenta también porque eso va a condicionar nuestras finanzas, y vamos a tener que sumar en el presupuesto mucho más de mantención por este motivo. También, si sos vegetariano o vegetariana, como es mi caso, sabe que no hay tantas opciones, porque a todo le ponen carne, o por lo menos donde estábamos nosotros no existía comida que no tenga un pedazo de carne. Y de hecho, cuando hemos mencionado en algún momento que mi pareja y yo éramos vegetarianos en alguna comida o en alguna visita a parientes, nos miraban raro. Creo que estaban descubriendo tal vez la palabra vegetariano, porque es algo que por ahí no se estila en lo más mínimo, y que claramente eso reduce tal vez un poco la oferta de la comida vegetariana, y que también es algo que sirve para tener en cuenta, y que hay pocas posibilidades con respecto a la educación, y que de hecho no es una prioridad la educación.
De hecho, hay mucha gente que no terminó los estudios, que de hecho no saben ni leer o escribir en lo mínimo indispensable, y que se prioriza mucho más el trabajo a la educación. Hay muchísimas historias que fui escuchando en estos días donde contaban que a los 10, 12 años empezaban a trabajar y a los 14 ya estaban trabajando al 100%, dejando la escuela completamente. Y es porque de hecho las mismas familias los incentivan a trabajar antes que estudiar, porque es la cultura que se vive dentro de por lo menos donde estábamos nosotros, y que está la posibilidad de que se transmita también a sus allegados. Entonces está bueno el conocer y el entender que dentro de esa vida tal vez la educación no es prioridad, sí el poder trabajar. Esto tal vez por el lado de las contras. Y quiero ahora sí enfocarme en todos los beneficios también que tiene el poder mudarse a un lugar más tranquilo, a algún lugar más campestre. Y el beneficio principal por el cual hemos hablado e iniciado este episodio del podcast en base a las historias y a la conversación que hemos tenido. Por si todavía no estás siguiendo @lavidadeldinero en Instagram, ahí muchas veces voy consultando, voy haciendo algunas preguntas con respecto a qué es lo que quieren que se hable en el podcast. Así que pueden ir al Instagram a buscarme y a tirar sus comentarios cada vez que haya alguna posibilidad. Y el tema que más salió a la luz es el hecho de la tranquilidad. Cuando uno se muda a un lugar que no es tan concurrido como una ciudad capital, con grandes edificios, con autopistas y demás, tiene una tranquilidad que es claramente muy linda para quien le guste la tranquilidad, y que está bueno el poder contemplarla y disfrutarla. En algunos casos también resulta que los precios son más económicos. Eso la verdad que cuando fui nos llamó la atención. Si bien no es en todo, tal vez en lo que es la carne o cosas panificadas, la harina, el pan, facturas y demás, eran bastante más económicos en Mercedes que en Buenos Aires, que en la ciudad autónoma de Buenos Aires o el área metropolitana. Y eso está bueno también a tener en cuenta, si bien otras cosas también eran más caras. Hay algunas cosas que dependiendo del lugar pueden ser un poco más económicas aún. Otro de los beneficios es el hecho de tener una conexión con la naturaleza, una vida más silvestre, que nos puede permitir claramente respirar otro aire, tener otros pensamientos y poder vivir de una forma distinta a la vorágine que es el estar en la ciudad, tomando subtes, corriendo constantemente, el estar en las calles esperando que corten el semáforo y cruzar todos en manada. La verdad que eso se ve muy distinto con una vida más campestre. Como también lo que es la variedad de animales. Para quienes nos gustan los animales, el poder ver que por la puerta de la casa cruzan caballos, ovejas, gallinas, vacas, que te caminas un par de cuadras y encontrás un par de cabras saltando. La verdad que son todas cosas que a mí por lo menos me entretienen mucho, que me gusta el poder conocer y poder visitar distintos animales. Estuve en lo que es un parque nacional y la reserva Iberá, donde también estamos ahí a menos de 2 horas, y poder visitar y conocer distintos animales en su hábitat natural es algo que está bueno, y que está la posibilidad y que nos da el beneficio de poder transcurrir una vida con más animales a nuestro alrededor. Como también está bueno el tener en cuenta que los terrenos también son más baratos. Porque como hablamos de oferta y demanda, al haber una gran cantidad de oferta, haber mucho terreno, por algo estoy hablando del campo, o sea, hay mucho campo para explotar, para hacer edificaciones y demás. Entonces hay mucha oferta y no hay tanta demanda, por ende los precios bajan muchísimo con respecto a lo que es un terreno en el conurbano bonaerense. Es mucha la diferencia que hay de costos, y que si lo que buscamos es
comprar algún terreno y ponernos a edificar, es una buena opción y es económica con respecto a otras alternativas. También, si vamos a construir, vamos a necesitar una mano de obra, y esa mano de obra también suele ser un poco más barata que acá en Buenos Aires, justamente por lo que hemos hablado con diferentes personas que fueron construyendo sus casas ahí, y lo que son los costos de la mano de obra es diferente a la que hay acá en Buenos Aires, más teniendo el conocimiento que justamente estaba construyendo mi pariente allá en Corrientes mientras nosotros estábamos construyendo acá en Buenos Aires, y lo que son los costos, si bien el costo tal vez de griferías o aberturas, cosas puntuales, son más caras o estaban más caras allá de verdad, sí la mano de obra puntualmente es un poco más económica porque tiene un estilo de vida también mucho más económica, entonces está ese ítem a tener en cuenta. También el tema de la seguridad. Veíamos claramente chicos en cualquier horario, poder jugar en la calle, el poder transitar sin tanto inconveniente, como tal vez en otras ciudades es más inseguro el poder estar en la calle a altas horas de la noche. Y acá es bastante común cuando uno, digo acá aunque ya no estoy en el campo, pero en terrenos más, en ciudades con menos habitantes, tenés esa posibilidad de que hay más seguridad y que da la posibilidad a poder estar hasta altas horas de la noche sin mayores inconvenientes y dificultades. Y justamente al ser ciudades con menos habitantes, nos da la posibilidad de conocernos más con todos. Que tal vez pasa en las grandes ciudades que uno no conoce a todos, de hecho ni siquiera conoce a los vecinos, y al vivir en una ciudad donde tal vez hay un vecino por cuadra, da la posibilidad de poder conocerse mucho más, y si bien se conoce esa frase de pueblo chico, infierno grande, da la posibilidad de vivir como mucho más en comunidad, en aldea, en familia, y es algo bastante lindo para quienes les gusta el poder compartir, el poder conocerse todos con todos, y que te genera otra sinergia. Y por último, el hecho de tener grandes también oportunidades de negocios. Nosotros fuimos con mi hermano y entre otras personas, y hablábamos de todas las posibilidades que había de negocios, de poder aprovechar el hecho de que había escuelas que no tenían ninguna librería en 5 o 10 cuadras a la redonda, y para que alguien pueda sacar unas fotocopias se tenían que ir 20 cuadras al centro y cosas así, o poder comprar algún útil, lapicera, el hecho de poder poner algún local o algún taller de motos, que en ese lugar había muchas motos que se utilizaban, y también el lugar más cercano para arreglarlas estaba como a 5 kilómetros. Entonces hay un montón de oportunidades si se quieren aprovechar para poder explotar al máximo, y que dependerá de uno el ver qué es lo que busca al momento de mudarse y vivir en un lugar más tranquilo y con menos habitantes. Claramente, cuando me refiero al campo, no es en tono despectivo en lo más mínimo, por si a alguno se le ocurre que así pueda ser, porque de hecho es la forma que veníamos hablando y que hablamos durante toda esta semana, para poder diferenciar las grandes urbes y las grandes ciudades con tal vez ciudades más alejadas y más tranquilas. Y la idea era poder hablar de un poco estos pros y contras, que vi que muchísimas personas votaron en la encuesta que puse si se irían a vivir ahí al campo, para estar alejados de la ciudad y todo lo que eso conlleva. Y hubo mayoría de personas que votaron que sí irían. Entonces me pareció acorde el poder comentar estos pros y estas contras, para que cada uno después saque sus conclusiones. Yo en lo personal también tengo las mías, que las fui comentando y las seguiré comentando por redes sociales, para que cada uno tenga ahí también el gancho para
seguir viendo y chusmeando del tema. Sé que dije la palabra chusmear y ya lo he dicho en otro podcast y ya dije que no es un término muy lingüístico y muy general el de chusmear, pero bueno, para que podamos ir hablando del tema y para que la gente pueda ir conociendo un poco más de la vida del dinero. Así que si este episodio sentís que te gustó, que te sirvió, que te sacó algunas dudas o por el contrario y aún mejor te generó más dudas, bienvenido sea que lo puedas compartir, que se lo puedas hacer llegar a algún amigo, amiga, conocido, familiar, que le pueda servir, que esté en esa dicotomía de mudarse o que se haya mudado y no sepa bien qué pros son los que puede aprovechar o no, o si se quiere ir y no se termina de convencer, el poder contarles un poco las contras. La verdad que este episodio es un poco de ambas caras para que cada uno pueda sacar su propia conclusión y que me gustaría que puedan ir y buscar la imagen del episodio número 22 del podcast en el Instagram y comentarme si ustedes a raíz de este episodio o antes de este episodio ya tenían la idea o no de en algún momento de sus vidas mudarse de donde están, de donde viven, a un lugar tal vez más natural, o si tal vez viven en alguna ciudad con muy pocos habitantes, en algún pueblo, y que quieran seguir ahí el resto de su vida, o que tal vez por el contrario del pueblo y del campo quieran ir a alguna ciudad. También es algo que estaría bueno el charlar y en algún momento comentar. Así que los escucho y los leo por ahí. Y nos escuchamos la semana próxima en un nuevo episodio de podcast de La Vida y el Dinero. Chau, chau.